El chavismo descubre el capitalismo sin entenderlo. El régimen de Maduro ha tomado medidas pragmáticas en la economía que han creado una ilusión de cierta mejora. Eso es parte de un plan político más ambicioso de cara al 2020. Pero el precio del dólar se vuelve a disparar, una señal muy clara que indica que este giro está haciendo crisis rápidamente. En la otrora elegante zona comercial de las Mercedes, al este de Caracas, se ha creado en las últimas semanas un espejismo de prosperidad económica. Arbolitos de Navidad y licores importados, junto con bodegones bien abastecidos de productos de lujo que facturan en dólares, contrastan sorprendentemente con la imagen de un país sumido en una crisis humanitaria y cuya economía se ha reducido en tamaño a casi la tercera parte de lo que era a inicios de esta década. Una señal de que las medidas de flexibilización económica adoptadas por Nicolás Maduro están aliviando la vida cotidiana de los venezolanos y que, de paso, el régimen se las ha arreglado para evadir las sanciones estadounidenses. Ese es el deseo de un sector del chavismo que lleva algún tiempo apostando por un manejo pragmático de la economía. También del propio Maduro como parte de su plan político por intentar normalizar a Venezuela de cara a una eventual elección parlamentaria en 2020. Presionado por sus aliados rusos y con la asesoría del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, Maduro ha tomado medidas económicas que a la izquierda mundial le gusta denominar como neoliberales. Se flexibilizaron de hecho los controles de cambio y de precios. La nefasta ley de precios justos se ha dejado de aplicar. Cesaron las inspecciones policiales y políticas de establecimientos comerciales para combatir la especulación. Se liberaron las importaciones, y se ha permitido la dolarización de facto de buena parte de la actividad económica cotidiana. Además, se ha aplicado una drástica restricción de la liquidez monetaria por medio del encaje legal, colocando en grave riesgo a los bancos, logrando disminuir la alocada tasa de crecimiento de los precios de 200% al mes a menos de 20% en los 2 últimos meses. Una consecuencia de esta medida es que el crédito en Venezuela ha desaparecido. Esto, no obstante, es una clara señal de que la hiperinflación sí es un tema que le preocupa al chavismo y no parte de algún sagaz propósito ideológico. Maduro ha apartado de su entorno a asesores radicales como al español Alfredo Serrano Masilla y Pascualina Curcio, quienes sostenían tesis según las cuales la emisión de dinero sin respaldo no generaba inflación o que el precio del dólar era determinado por una amplia conspiración internacional. Sin decirlo públicamente, ha aplicado un brutal ajuste por medio de la liquidación del salario de los trabajadores como probablemente nunca antes se ha hecho en el hemisferio occidental. De modo que luego de varios años de ruego, finalmente le ha prestado atención a las voces pragmáticas dentro del régimen como los ministros Wilmer Castro Soteldo y Tarek El Aissami, que creen que se puede salir de la catástrofe económica creada por ellos mismos. Esta tendencia dentro de los suyos toma fuerza, lo que ha llevado al gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, a proponer la privatización de las empresas eléctricas regionales, algo impensable en boca de un dirigente chavista hasta hace tan solo unos pocos meses. Esta es la gran apuesta de Maduro hoy, una recuperación económica que les permita a sus candidatos ir, en condiciones competitivas, a una elección parlamentaria medianamente aceptable por la comunidad democrática internacional con la cual lavar su imagen de dictador. Este plan no es nuevo. Como suele ocurrir con el chavismo, cada cierto tiempo desempolva viejas estrategias. Maduro pretende reeditar la que Hugo Chávez aplicó entre 2003 y 2004 de cara al referéndum revocatorio de ese último año, consiguiendo una milagrosa recuperación económica que a su vez lo lleve a resurgir electoralmente mientras persiste en una guerra de desgaste contra la oposición. Sin embargo, hay una señal de que ese giro no es suficiente para revertir la debacle nacional y que lo que se observa en algunos lugares de Caracas es solo una ilusión. En los últimos días el dólar, principal termómetro de la economía, se está saliendo nuevamente de control luego de un periodo de relativa estabilidad. Casi en cuestión de horas su precio ha pasado de 20.000 bolívares a más de 40.000 en el mercado no oficial. Una nueva ola hiperinflacionaria se viene sobre los venezolanos, en particular para aquellos que no tienen acceso a la divisa del odiado imperio. La recurrente inestabilidad se cierne sobre el país nuevamente. Lo que está ocurriendo es que, muy a su pesar, las circunstancias para Maduro son diametralmente distintas a las que tenía su antecesor hace 3 lustros. Venezuela ya no cuenta con esa potente industria petrolera que fue el motor de la economía por décadas. El país no tiene cómo beneficiarse de un aumento en los precios internacionales del crudo porque la producción se desplomó. Además,
Ha perdido una parte importante de la población más productiva. Y por otro lado, las sanciones financieras y comerciales norteamericanas, si bien no son la causa de la crisis del país, sí son un obstáculo para su recuperación. Y lo que es más importante, Maduro ha venido aplicando medidas económicas aisladas, pero no tiene un plan económico integral, y para que el país se recupere se requiere de uno que reestructure toda la economía y que venga acompañado de un amplio programa de financiamiento externo. Improvisar no sirve. Ocurre que en su sano juicio ningún organismo financiero internacional, ni ningún gobierno extranjero está dispuesto a otorgarle crédito alguno. Empezado por sus aliados, Rusia y China, que no lo han hecho desde enero de 2016. En la Venezuela chavista ni los derechos de propiedad, ni las libertades económicas están garantizados, y servicios básicos como agua, luz, electricidad y suministro de gasolina no se cobran, pero están colapsados. Sin nada de lo anterior no hay economía del mundo que se pueda desenvolver. Por lo visto el chavismo aún no cae en cuenta que Venezuela requiere de un profundo giro institucional y económico para salir del foso. Con improvisaciones no se va a ningún lado más que a profundizar el desbarajuste. Desde 2013 Maduro ha dado muestras una y otra vez que no sabe, no quiere o no puede hacer las reformas que requiere el país. Razón por la cual va derecho a 2020 sobre la cuerda floja. La dictadura resulta fatal para la educación, las aulas están medio vacías conforme el sistema escolar se desmorona en medio de una crisis económica en espiral y de la hiperinflación. Una generación de niños venezolanos está perdiendo la oportunidad de recibir una educación adecuada ante un absentismo masivo, el deterioro de los edificios y el éxodo de maestros cualificados. La educación era una prioridad para el gobierno del difunto presidente Hugo Chávez, quien aumentó el gasto en educación pública y amplió los programas de alfabetización para los pobres. Cuando Chávez asumió el cargo en 1999, se comprometió a eliminar el analfabetismo en el país. 20 años después del comienzo del experimento socialista en Venezuela, las aulas están medio vacías conforme el sistema escolar se desmorona en medio de una crisis económica en espiral y de la hiperinflación. En la unidad educativa estatal Cecilio Acosta, a una hora de Caracas, el hedor de las aguas residuales impregna los pasillos sin luz y la pintura cae a trozos de las paredes. El edificio principal se inunda varias veces al mes, y los alumnos deben evacuar cuando llueve. La cafetería está cerrada porque está al lado de una alcantarilla abierta después de que el agua de la inundación colapsase las tuberías el año pasado. El jardín de infantes, para niños de 3 a 6 años, está abandonado. El centro en su conjunto tiene menos del 10% de los estudiantes que debería tener, según la maestra de primaria Nayibe Moreno. Los estudiantes se adaptan a las condiciones, dijo. Es realmente muy difícil para ellos ir a otro lado, debido a sus circunstancias económicas. Los maestros también tienen que adaptarse. Moreno gana $8 al mes. La escuela, que se encuentra en la ciudad satélite de Los Teques y lleva el nombre de un escritor del siglo XIX, no tiene personal de seguridad, y ladrones entran y salen a su antojo a través de un agujero en la pared. En septiembre, robaron la bomba de agua, lo que hizo que los estudiantes dependieran de las entregas de un camión para calmar su sed. La crisis se agudizó particularmente con el inicio de hiperinflación, que erosionó los salarios de los maestros a casi nada, dijo Leonardo Carvajal, profesor de política educativa en la Universidad Andrés Bello en Caracas. Los maestros del sistema estatal con plena cualificación a menudo no ganan lo suficiente para cubrir los costes de transporte al trabajo. La deserción de los docentes es tal que muchas veces ya ni siquiera se molestan en ir a renunciar formalmente, sino ya lo dejan, dijo. Solo aquellos con un profundo amor por la profesión aún se presentan a trabajar. La cancha de baloncesto está llena de malezas, ante la falta de gasto en mantenimiento. Antes el colegio era uno de los mejores, dijo Moreno, y agregó que era un centro de capacitación para maestros. Cecilio Acosta tiene 159 estudiantes matriculados este año académico. En el pasado llegó a tener 1.700, dijo. Es un caso extremo, debido a las inundaciones, pero el absentismo ha aumentado considerablemente en todo el sistema. En el extremo oeste de Venezuela, miles de niños cruzan la frontera al amanecer para estudiar en Colombia. El número de niños no escolarizados en escuela primaria aumentó a 325.000 en 2017, según datos recabados por la UNESCO.
Es el doble de la cifra de 2013, el año en que murió Chávez. El número de adolescentes fuera de la escuela en edad escolar aumentó un 46%, a 481.000. Los maestros que hablaron con Bloomberg dijeron que las tasas de absentismo han aumentado desde entonces. Muchos padres dicen que no pueden permitirse el transporte a la escuela o los uniformes escolares. Los programas de nutrición también son una sombra de lo que fueron, según Carvajal. En Cecilio Acosta, los niños comen lo que está disponible y a veces tienen el mismo menú durante semanas. La dieta es rica en almidón, arroz, arepas, plátanos y tiene poca proteína. A veces se les da mortadela de sardina, una salchicha hecha de puré de pescado que provoca una rebelión entre quienes deben comerla. Un niño tiene que estar bien nutrido para capacitarse intelectualmente, dijo Carvajal. Una consecuencia de la escasez de maestros ha sido la aparición de los llamados maestros piratas, dice Carvajal. A veces, con 17 años, carecen de la titulación adecuada para impartir las clases que se les asignan. También carecen de autoridad, ya que con frecuencia apenas son mayores que los niños que se supone que deben enseñar, agrega.